¿Cómo están? Sigue acrecentándose de alguna manera el conflicto entre Chile y Bolivia por la detención de 3 conscriptos del país vecino. Han sido días en que hay importantes críticas de parte no solamente de los gobiernos, sino también de los mismos presidentes de las respectivas naciones. Queremos entrar un poco en el contexto de lo que está pasando, también los costos que se podrían pagar por un incidente que va escalando en sus magnitudes. Por eso vamos a conversar en esta entrevista con el analista político de la Universidad de Chile, Guillermo Holtzman. Guillermo, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, ha estado bastante complicado, dimes y diretes entre los gobiernos, entre Cancillería, pero más bien entre los presidentes que han ido sulfurando de alguna forma el escenario. Pero contextualicemos un poco, en tu visión, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con el caso de los 3 conscriptos finalmente? Lamentablemente es un incidente que debió haberse solucionado con la buena voluntad de las partes en términos muy rápidos y ha terminado con la colocación o con el traslado de estos conscriptos a la frontera con Bolivia y entregado a las autoridades bolivianas. Finalmente este tipo de situaciones se zanja más bien con la expulsión. Exactamente, con la expulsión donde no hay ninguna aclaración de culpabilidad o no, responsabilidad, pero lamentablemente desde el minuto que se produce la detención hasta cuando se toman las decisiones políticas pasa un tiempo más que prudencial que finalmente deja a los conscriptos en el sistema procesal chileno, y las fiscalías toman la responsabilidad de poder ir llevando todo este proceso. Sin lugar a duda, la primera lección aprendida es que en el caso que la Fiscalía tenga ese tipo de situaciones, tiene que haber una posibilidad legalmente establecida para que el gobierno pueda hacer primar su visión de relaciones exteriores antes que el tema de la Fiscalía, particularmente cuando se trata de delitos que son menores. O sea, más allá de una coordinación del minuto, una cosa establecida, un llamado telefónico antes de iniciar el proceso. Exactamente, de tal forma de que no se pase este tipo de cosas por el costo político que tiene para los países estar hipotecando en cierta forma su propia relación por 3 soldados en este caso, que en el fondo podría haberse solucionado y superado muy rápidamente. Que son situaciones que también, tengamos claro, han sucedido con otros países como por ejemplo Perú, que se han llevado de una forma que ha estado en un bajo perfil y rápidamente se ha solucionado. Exactamente, porque prima la relación diplomática, la oportunidad para tomar las decisiones y no entran rápidamente en los procesos o en los cuestionamientos de parte de Bolivia, como sucedió de parte de Chile respecto a cómo se iba a hacer el proceso o no, y que finalmente termina enredando. Y lamentablemente en el caso con Bolivia, como no tenemos una relación de embajador, los interlocutores son los cancilleres directamente o los presidentes, como lo hemos visto. En este caso. Exactamente. Eso también trunca. Claro, porque en definitiva no hay ningún fusible, ninguna instancia intermedia que posibilite abrir negociaciones, hacer el diálogo, sino que lícitamente hay una relación que es tan directa que definitivamente no hay un espacio para poder generar la conversación necesaria para poder superar este tipo de cosas. Entonces vamos con el punto de la génesis de este conflicto, pero también lo que envuelve el trasfondo y finalmente la comunicación, que finalmente no se da y como debería ser. Exactamente. Un poco para resumir. Exactamente, y eso debe también generar una visión bastante clara respecto a las complejidades de las relaciones internacionales en el día de hoy. Ya no se trata de países amigos o enemigos, se trata de los intereses que están en juego. Y en este caso en particular, el hecho de los soldados impacta en una serie de otros intereses de Chile, porque estamos hablando de una zona fronteriza compleja, donde hay más de 80 pasos no habilitados que hay que controlar, donde Bolivia tiene previsto para ello a las Fuerzas Armadas, porque la policía no tiene capacidad de poder hacer el control contra el crimen organizado particularmente. Chile tiene a las policías con un plan de frontera norte que está en plena implementación actualmente, y donde en la práctica acá hay mucho contrabando, hay narcotráfico, es decir, elementos esenciales que eventualmente, si controlan adecuadamente ese territorio, definitivamente tendríamos una tierra de nadie, y lamento decirlo, pero estaríamos generando las condiciones para una segunda triple frontera. La triple frontera primera, como todos saben, ¿no es cierto?, es la que junta a Paraguay, ¿no es cierto?, Argentina y el mismo Bolivia, y esta sería la otra donde estaría Bolivia, Perú y Chile. En esta perspectiva, entonces, esto genera una situación de imposibilidad de avanzar en las coordinaciones necesarias para poder controlar todo esto, y esto implica sinceramente una voluntad para poder establecer mayores controles fronterizos a cargo de Bolivia, de Chile o de ambos países en conjunto, para poder facilitar justamente ese control y evitar justamente que el crimen transnacional tenga
tenga un dominio sobre ese territorio. Claro, una tierra de nadie, como tú decías. Guillermo, mencionabas también al principio de este comentario costos. Claramente hay costos para las dos partes. ¿Cuáles son esos? Los costos, en la medida en que las relaciones entre Bolivia y Chile se van deteriorando, en definitiva significa que menos comercio de Bolivia va a pasar por Chile, estamos hablando de Iquique y de Arica, y con ello la actividad de los puertos baja. Si la actividad de los puertos disminuye, tiene un efecto en el empleo. Claro. A su vez también tiene un efecto en todas las empresas de servicios, en términos concretos. Si el comercio de Bolivia se va por Hilo Perú, cambiando lo que es hoy día Arica y Iquique, sin lugar a dudas va a tener un impacto económico. El segundo impacto económico es que al no haber control adecuado en la frontera ni coordinación entre las fuerzas policiales o militares de ambos países, en definitiva, aumenta el contrabando y con ello el daño económico tanto a Bolivia como para Chile aumenta considerablemente. Y en tercer lugar se genera una desconfianza que es bastante compleja tanto para el turismo que hay entre ambos países, que no es menor, para los bolivianos que viven en Chile y por supuesto también para los chilenos que están estudiando, están viviendo en Bolivia, que tampoco son pocos. En consecuencia, yo diría, hay una serie de daños colaterales que van impactando negativamente en una relación que debiera ser, por muy difícil, institucionalizada. ¿No? Pero no podemos dejar que los presidentes sean los que estén a través de los medios de comunicación planteando sus ideas, sus críticas, porque para eso hay todo un esquema y protocolo y procedimiento en el sistema internacional para que dos países que aun cuando tengan dificultades históricas, en definitiva puedan relacionarse adecuadamente. ¿Y los costos políticos, justamente en este último punto, cuando los presidentes van de declaración en declaración a través de los medios? Los costos políticos son variados. Desde el punto de vista internacional se genera una muy mala imagen, no solamente de ambos países, sino que de toda la región. Porque finalmente tú estás en Europa, estás en Asia o estás en Estados Unidos, no hace la distinción entre Bolivia y Chile, es la región la que está complicada. Por lo tanto, eso tiene un efecto a nivel de inversiones, pero también genera un cierto cuestionamiento en torno a las capacidades de las democracias para poder solventar este tipo de conflictos que son menores. En esa perspectiva, yo diría que se empieza a mirar con cierta desconfianza lo que Chile hace y también lo que Bolivia hace. Hay una pérdida política para ambos. Pero a su vez también, finalmente, tanto Evo Morales, quizá que esté pensando en su reelección en el 2014, el 22 de enero del 2014, a su vez, tienen que decidir junto con la Asamblea Legislativa si van a declarar nulo o no los tratados, particularmente el de Chile. En consecuencia, hay una serie de decisiones, y más aún, el 23 de marzo está el Día del Mar. En consecuencia, para el caso de Evo Morales, hay objetivos de corto plazo y de largo plazo, de mediano plazo, que son relevantes para él, y que un conflicto con Chile le ayuda a generar cohesión interna, generar mayor apoyo y mejor capacidad de negociación con las fuerzas políticas en Bolivia. Para Chile, para el presidente Piñera, se transforma en una situación compleja, porque finalmente estamos hablando del mes de marzo, donde tenemos el 27 de febrero, tenemos el 11 de marzo, hay una serie de fechas que hasta el 21 de mayo que son relevantes para Chile, que en definitiva implican quitarle de la agenda lo prioritario para poder concentrarse en la relación con Bolivia, que si bien es cierto es relevante, para el gobierno de Sebastián Piñera no es lo más relevante en términos de lo que tiene que mostrar en su último año de gobierno. En un último año clave, justamente. Exactamente. Perfecto, Guillermo. Bueno, muchas gracias por este análisis. Por supuesto, vamos a seguir viendo lo que sucede a términos diplomáticos, también de relaciones comerciales, que tú dabas ese punto que es muy relevante en este tema que sigue dando noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, por supuesto, ya nos encontramos en una nueva entrevista aquí en DFTV.